Bueno, el presidente Vizcarra, de alguna manera respondiendo a lo que ayer parece que fue una especie de diálogo de sordos en el Congreso, porque insistían hasta ayer, no sabemos qué pasará hoy día, con el retiro voluntario del 25% de las AFP. Esto lo que ha explicado tanto la ministra de Economía como hoy el presidente Vizcarra, esto generaría, si es que fuera así de manera indiscriminada y no acotada, generaría un impacto muy grande que pondría en riesgo todo el esfuerzo que se está realizando a nivel económico para poder aguantar esta crisis en la medida de lo posible. Para que alguien nos explique con claridad el asunto y para poderlo entender mejor, Diego Macer está en la línea, gerente del Instituto Peruano de Economía. Y en fin, o sea, yo lo tomo como una situación que evidentemente, por un lado, el decir que todos van a tener acceso al 25% de las AFP que señala el Congreso es absolutamente popular, porque eso se ve en las reacciones de las redes. Pero por otro lado, se ve claramente que también podría ser en este momento una irresponsabilidad, Diego. Hola, ¿qué tal, Mónica? Gracias por la invitación. Sí. Sí, yo coincido con el término ahí, irresponsabilidad. Lo que a mí me parece sorprendente es que si el presidente está diciendo algo, la ministra de Economía, el Banco Central, la SBS, todos los economistas que más o menos conocen del tema, hay un consenso en que esta es una política que es irresponsable macroeconómicamente, pero que además perjudica al afiliado más de lo que lo beneficia. Aún así, a pesar de este consenso general, el Congreso insista con llevarla adelante y además con un acuerdo entre bancadas bastante amplio. Sí, claro, hablamos de la posibilidad de más de 100 votos en ese sentido. Lo que me imagino he visto hoy día, y no sé si coincides tú, es que el presidente Vizcarra está tratando de persuadir de alguna forma, de manera también popular, para tener conexión con la gente, el señalar que efectivamente, y eso en eso yo creo darle la razón, es necesaria una reforma integral, pero no ahora. Absolutamente de acuerdo. O sea, ahí el presidente tiene razón en que se necesita una reforma integral del sistema y de hecho hemos estado debatiendo sobre reforma integral del sistema desde hace años. No recordemos incluso al comienzo del gobierno del señor Kuczynski se hizo una comisión, no sé si te acuerdas de la reforma de salud, pensiones y laboral, que lamentablemente se interpretó. Hemos estado debatiendo durante este tema durante mucho tiempo, lamentablemente no se ha llevado adelante. Claro, pero eso la gente lo percibe, Diego, y eso la gente lo percibe como dice, bueno, los lobbies son muy grandes de las AFP, los poderosos, incluso te meten a los medios de comunicación en ese sentido. O sea, entonces, la verdad es que en este momento la desesperación es grande y lógicamente, yo estoy de acuerdo con la responsabilidad, pero a ver, que sea de verdad un compromiso, como ha señalado el gobierno, de una reforma, ¿no? Por supuesto, y además tratemos de ponernos un plazo, aunque sea si quieren, empecemos a convocar comisiones, empecemos a... pero yo dudo que podamos hacer esto bien con la cabeza caliente en medio de un emergencia, donde hay además mucha necesidad perfectamente comprensible. El Ejecutivo, yo creo que una reacción buena, que es, oye, mira, no hagamos este tema tan riesgoso, tan impracticable, sino que acotemos un... Sí, estoy teniendo problemas en la comunicación, perdón. Diego, no sé si... Perdóname. Sí, déjame ponerme más acá. Te decía que el Ejecutivo lo que ha dicho es busquemos una salida un poco más responsable, ¿no? Y veamos, para las personas que efectivamente no han aportado, no tienen trabajo, son informales, son independientes, ¿no? Para estas personas démosle un beneficio porque son las que realmente lo necesitan y además acotemos esto pues a los 2.000 soles que ha hablado el presidente y la ministra. En una sola armada, ahora, incluso eso es lo que ha variado también, o sea, que lo saquen los 2.000 soles, 1.700.000 aproximados que retiraría este beneficio, ¿no? Sí, y aquí hay un punto bien importante que no se ha tocado mucho, y es que para algunas familias, que no deben ser pocas, este beneficio de hecho es mayor que el que ofrece el Congreso, ¿no? Porque 2/3 de las cuentas, la mayoría de cuentas, son cuentas que tienen menos de 5.000 soles. ¿No? Entonces, si tú sacas el 25% de eso, estás hablando pues de 1.200, 1.300 soles, claro. En el caso extremo, el beneficio que está ofreciendo aquí el Ejecutivo es de 2.000. Entonces,
incluso si yo quisiera ser no más populista y ser con abrir la mano sobre el fondo de pensión, estoy pensando en las familias vulnerables que están en una posición difícil, son las que posiblemente además han aportado poco, tienen un fondo chico. La posición del Ejecutivo a esas familias les beneficia más. Ya, claro, en realidad debería ser un poco más fácil de entender. Sin embargo, imagino yo, no sé si esto no persuade al Congreso, va a haber un primer punto de colisión que debería evitarse una situación extraordinaria y de emergencia como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Por supuesto, o sea, hoy día el Ejecutivo en realidad tendría que estarse abocando al tema de salud, ¿no? Sí, Y cómo te vuelvo a perder, Diego. la complicación de las familias, Sí. perdóname, cómo reducimos el sufrimiento y las necesidades que tienen hoy día las familias vulnerables, ¿no? Ese debería ser hoy día la prioridad del Ejecutivo, y en vez de eso estamos dedicando esfuerzos a lidiar con esta propuesta que puede hacer muchísimo daño, distrayendo de lo que realmente importa hoy día, que es la emergencia nacional. Mira, a mí en realidad hay que decirlo con claridad, efectivamente el presidente también Vizcarra tiene una forma de conectar con la gente que en este momento le respalda, digamos, la popularidad que tiene. Y por el otro lado, el Congreso está a un año, eventualmente, de un proceso electoral. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque aquí, más allá de cualquier situación popular de conexión con la gente, deberíamos estar pensando de una manera, estar a la altura de una circunstancia tan difícil para el Perú. Eso para mí, en realidad, la conclusión que deberíamos sacar, y todos deberíamos poner un poquito de esfuerzo para poder entender cuándo es el momento y cuándo no es el momento, ¿no? Sí, y como te digo, a mí lo que me sorprende es esto de desoír al consenso general de economistas e instituciones que han estado abogando por un manejo más o menos responsable de la economía durante los últimos 20 años. Esto es muchísimo más grave, más profundo que cualquiera de las últimas medidas que ha pasado cualquier congreso en los últimos años, como de amenaza para el sector de pensionar en particular, financiero en general, el sector que hoy día necesitamos para poder reactivar la economía y además para poder financiar las medidas que el presidente ha mencionado. El presidente decía que estamos poniendo en riesgo también el financiamiento del sector público justo cuando más lo necesitamos. Entonces, por donde lo miremos, en realidad es un problema. Lamentablemente, hoy día lo que tú mencionas eso de poner todos un poco el hombro y no estar quizá en búsqueda de cámaras, se hace complicado en el Congreso. Ciertamente. Bueno, esperemos que respondan a la altura y no se agiten tanto, porque yo he tenido oportunidad de conversar con algunos congresistas que están motivados con esta iniciativa y la verdad que lo único que sacan es que hay lobbies, ustedes periodistas están detrás del lado, digamos, de estos lobbies y francamente suena hasta ridículo, porque como tú bien señalas, todos los expertos coinciden en algo, me imagino que deben tener razón, ¿no? Y eso es algo elemental, como se Sí, diría. exacto, es algo absolutamente elemental. Y mira, y por último, ya digamos que no tenemos razón, ya que el Congreso tiene razón en esto y que sabes que no pasa nada. De verdad tiene que hacerse en el medio de una emergencia. No, ya el Ejecutivo está liberando fondos de 2.000 soles para familias vulnerables, del fondo de AFP, más lo de la CTS, más lo de los 380. Si queremos hacer una reforma grande del sistema de pensiones, pensémoslo con la cabeza fría, por favor. Yo sí creo que deberíamos hacerlo, pero hay que pensarlo en el momento que no estemos pues en esta emergencia extraordinaria o en esta pandemia. Muy bien, Diego, gracias por estar con nosotros en RPP. Hasta cualquier momento, que se cuide mucho tú y tu familia, por supuesto.